Buenos días, hermanos. Dios continúe bendiciéndoles. Dios nos siga dando de las maravillas que tiene para nosotros. Gracias al Señor porque su palabra es buena, su bendición siempre ha estado a nuestro lado. Gracias por todos los que han venido hoy, por las visitas que tenemos, sean bienvenidos entre nosotros. Siéntanse cómodos y ya hemos dicho al Señor a través de la adoración y la alabanza muchas cosas, hemos alabado a Dios. Hemos querido que Dios reciba nuestros cantos como ofrenda, pero ahora también queremos que ese Dios maravilloso nos hable en esta hora. Queremos oír lo que Dios tiene para con nosotros. Quiero que nosotros reconozcamos que cuando venimos a la iglesia venimos con dos propósitos. Uno, alabar a Dios y glorificar su nombre. Y el otro, que el Señor nos hable. Así que abramos nuestros oídos para también oír lo que el Señor nos va a decir hoy. Y vamos a ver cómo el Señor quiere que nosotros estemos y cómo debemos vivir por el nuevo pacto de Cristo, reconociendo que estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo. Hemos visto cómo el Señor Jesús vino a la tierra, hizo un trabajo, terminó su obra y fue a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, para volver en el postrer tiempo, como le dijo Marta a Jesús: sé que mi hermano va a resucitar, pero en el postrer tiempo. Jesús le dice: sí, pero también tienes que reconocer que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí no tiene que esperar al último tiempo. Ya ha resucitado, ha pasado de muerte a vida. Y lo representamos con el bautismo cuando somos sepultados en el agua y resucitamos con Cristo. Hoy queremos conversar de él. Yo quisiera nuevamente las visitas estén tranquilas y gozosas. Y nuestros miembros de iglesia, nuestros hermanos que siempre están con nosotros, atentos para atender también a los que necesitan hoy un apoyo. El Señor nos está hablando y el Señor quiere que nosotros seamos lo más transparentes, lo más claro posible con respecto a lo que Él hace en nuestras vidas, a lo que nosotros hacemos con nuestras vidas y lo que Él quiere que nosotros hagamos. El Señor tiene un ministerio para nosotros y queremos vivir así con un nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Vivamos por el pacto que es en Cristo, no por los rudimentos o por la doctrina judaica, no por los caprichos de los hombres, no por las religiones, porque la religión no nos va a salvar, ningún otro pacto nos va a salvar. Solo Cristo tiene salvación, solo en Él hay redención. Por eso el nuevo pacto se cumple en Él. Por eso Juan el Bautista, cuando ve que Jesús viene y está bautizando en el Jordán, Juan, y mira a aquellos que van a buscar un bautismo para perdón de pecados. El bautismo era para ser perdonados. Y llega un momento en que Juan mira a Jesús y dice: hasta acá, porque ahora ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora hay que entrar por Él para ser salvos. Ya no hay que estar confiando en otras cosas, ni haciendo nada, ni sacrificio de palomas, ni de machos cabríos. Ya no hay que sacrificar nada de nuestras vidas, como flagelar nuestros cuerpos, como presentarnos en un sacrificio de tortura para poder tener redención. No, ya el Señor dijo: yo pago el sacrificio y ustedes por mí son salvos ahora. El apóstol Pablo nos enseña que vivir de esta forma es que seamos cartas abiertas y transparentes al mundo. Bíblicamente queremos reconocer esta palabra del apóstol Pablo. Conversando en la casa de Berlín en un devocional, me decía: esto es tremendo y es demasiado hermoso ver cómo nosotros podemos reconocer que lo que Pablo dice en nuestras vidas. Y cuando leíamos el pasaje y yo estudiaba el pasaje, decimos: pero es que es maravilloso ver que ya no hacemos sacrificios. Ahora no tengo nada que hacer para ser salvo, sino creer en Cristo. Ahora no voy a pagar nada para ser salvo. Ya no hay indulgencias. Ya no tengo que ir para que el sacerdote cada año se purifique y pase del lugar santo al lugar santísimo para pedir perdón por mis pecados. No tengo que ir a otro hombre para que perdone mis pecados. Ahora voy a Jesucristo, que es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y Él me ofrece salvación y me ofrece vida eterna.
Y el apóstol Pablo nos manda a reconocer esto, que para que mostrándonos en Cristo podamos también nosotros mostrar a Cristo y que nuestro rostro diga que somos hijos de Dios, para que nuestro comportamiento y nuestra conducta diga que somos hijos de Dios. Y aclaro, no que no seamos humanos, no que no erremos, no que no cometamos pecado, todos pecamos, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero murió Cristo para darnos salvación. Y el apóstol Pablo recomienda en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, aunque si leemos el capítulo 2, vemos que comienza Pablo allí a decir esta maravilla de lo que somos para Dios. Sin embargo, en el capítulo 3, comenzando en el verso 1, el apóstol Pablo dice a manera de interrogante: ¿comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos? O sea, ¿será porque yo soy importante o yo tengo algo que me merezca? Si los ángeles decían: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él misericordia. Lo hiciste poco menos que a los ángeles, pero nos dio la bendición de ser redimibles el Señor. Erramos y tenemos derecho a perdón. Los ángeles erraron y no tuvieron derecho a perdón. Fueron expulsados del reino de los cielos. Cuando Luzbel falló y traicionó a Dios, cuando se rebeló contra Dios, fue expulsado, y con él bajaron la tercera parte de los ángeles para seguir en la oscuridad. Y el Señor a nosotros nos dice: no es por lo que tú eres ni por lo que tú representas, es por el Cristo que vive en ti. Y ese Cristo vive en ti a través del Espíritu Santo cuando tú crees en Cristo. Y confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos. Y eso es fácil decirlo, pero para que alguien crea en Cristo, el Espíritu Santo tiene que obrar en él. Nadie cree en Cristo si el Espíritu Santo no le redarguye de pecado y lo mueve a arrepentimiento. De lo contrario, esto fuese muy ligero, pero el Espíritu Santo nos tiene. Y dice: tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación para vosotros. O sea, es necesario tener recomendación. Dice: nuestras cartas sois vosotros mismos. No necesito algo que me diga: hermano, yo tengo una carta acá porque me acredita la salvación. La iglesia tradicional vendió indulgencias, vendió bulas papales, cartas de perdón, cartas que se eran pagas y decían: ya tú eres salvo, puedes hacer lo que quieras. Mas no es así. Nuestras cartas somos nosotros mismos. Las cartas están escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, una vida transparente, una vida franca, una vida que permite que a través de nosotros se vea Jesucristo. Mi pregunta es: ¿estoy dando el testimonio para que otro diga que yo soy un hijo de Dios? Cuando hablas, los otros dicen: habla diferente, habla como cristiano, parece que es hijo de Dios. El apóstol Pedro, en el momento más crucial de su vida, cuando niega al Señor Jesús, en la incertidumbre de si lo niego o no, si me entrego, ya lo apresaron y yo voy a estar acá. En ese momento el apóstol Pedro hablaba bien y hablaba como cristiano, era reconocido como cristiano. Y la mujer dice: sí es de ellos, él habla como ellos, él es una carta abierta como ellos. Y el apóstol Pedro, para evadir esta responsabilidad, comenzó a maldecir y a hablar mal, a decir cosas feas de Jesús y de los apóstoles, y fue que le dejaron en paz. Rompió la carta que era en ese momento. Nosotros debemos mantenernos como cartas transparentes para ser leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida, no cualquier carta, es de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Y es una de las cosas bellas que conversábamos, que sea que quien nos representa, nos escribe y nos da a vivir de esta manera, es el Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene que reconocer que el Espíritu Santo está en usted, que es el Espíritu de Dios, no cualquier Dios. Resalta allí del Dios vivo, un Dios que no está en tablas de piedra escrito, sino en las tablas de carne de nuestro corazón. Ahí está escrito, porque el Espíritu Santo mora en nosotros cuando creemos en Cristo y somos sellados por la redención. Y alguno me puede decir: pastor, pero ¿cómo sé que tengo al Espíritu Santo si yo no hablo en lenguas? No es necesario hablar en lenguas, es necesario dar fruto digno de arrepentimiento.
¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? El que produce el Espíritu de Dios. Es que tengas amor, es que tengas paz, que tengas gozo, que seas benigno, que tengas paciencia, que tengas dominio propio, que tengas templanza, que tú puedas ser alguien que cuando habla muestra que en ti el fruto es y viene de Dios. Por el amor que está en ti, que es Dios mismo. Y que no es por lo que tú quieres o puedes ser, sino que nuestras competencias provienen de Dios. Las competencias como humano que puedo tener proceden de Dios. Y las competencias espirituales que voy alcanzando, las alcanzo de Dios. Nos podemos desviar y dejar el camino, pero Dios está atento porque el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y no es cualquier intercesión, es que intercede con gemidos indecibles. No oímos al Espíritu Santo cuando grita, cuando llora, cuando clama ante el Padre por nosotros, pero Él está clamando. Y hacemos cosas, somos desobedientes y nos creemos a veces como que muy machitos para decir, yo puedo hacerlo porque yo soy. Es como el chico que en la casa el padre quiere corregirlo o la madre quiere corregirle y él siempre resalta, ya soy mayor de edad y yo puedo hacer lo que quiera. Sí, cada cristiano es libre de hacer lo que quiere porque Dios nos hizo con libre albedrío y puso una bifurcación. Este es el camino del bien y este es el camino del mal. Tú eliges por dónde quieres ir. Pero cuando elegimos el camino del bien, ya sabemos que pertenecemos al Espíritu de Dios. Y lo que hacemos es controlado por el Espíritu de Dios. Y cuando hacemos cosas en contra del Espíritu de Dios, entristecemos a Dios. Y ese que se dice mayor de edad espiritualmente, el apóstol Pablo le dice, tenga cuidado. Mire que el que crea estar firme, cuidado que no caiga. Y nuestros jóvenes son ligeros para decir, soy mayor de edad. Yo, gracias al Señor, los hijos fueron creciendo, pasaron de la edad, pero no lo escuché nunca y hasta ahora. Y no hubo necesidad de decirlo. Hay cristianos que no tienen necesidad de decirle a Dios, yo puedo decidir. Dios sabe lo que somos, como el padre sabe cuando el hijo es mayor de edad. Y siempre el padre quiere que el hijo haga lo que le conviene, lo que es bueno para el hijo. Pero el hijo, en su estupidez de inocencia o de ignorancia, no reconoce lo que el padre quiere. Y el cristiano a veces, en nuestra estupidez, en nuestra ignorancia, no reconocemos que el Espíritu Santo sigue queriendo que nosotros hagamos el bien y que vivamos por el bien. La confianza que tenemos, dice el apóstol Pablo en el verso 4, y tal confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios, no por nosotros. Nuestras competencias no se mueven por nosotros, se mueven porque Cristo está en el asunto. Y cuando Cristo ya no iba a estar con nosotros personalmente, dijo, no les dejo solo. Envío otro consolador que es el Espíritu Santo. No seamos competentes por nosotros mismos, dice Pablo, para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Lo que somos, lo somos porque viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Ahora no es que somos cualquier cristiano, ahora es que somos ministros de este evangelio. Estamos para ministrar a otros, para ayudar a otros, para aconsejar, para darle la lectura de la palabra, para seguir intercediendo por otros. Yo invitaba a la congregación para traer otras visitas, pero creen que era para el servicio siguiente nomás. No, es un hecho de vida. Yo tengo que seguir intercediendo y siendo carta abierta para otros, para que se pueda cumplir, el cual asimismo nos ha dado competencias de un nuevo pacto que es en Jesucristo. No de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y el apóstol Pablo refería a los corintios el hecho de los judaizantes, porque quieren vivir por la ley de Moisés y cumplir los estatutos de la ley de Moisés, cumplir la doctrina de nuestros padres, los pasos que los religiosos enseñan y olvidando a Cristo. Y Pablo dice, no es por esa letra muerta, es por el Cristo que vive. Y Pablo por eso decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora tengo un nuevo sistema de vida,
porque el mismo Cristo que está en mí vive y provoca en mí el querer hacer las cosas. Vivimos por el ministerio de Cristo y no por la ley de Moisés. Nuestra vida está fundamentada por esto, no en la letra, sino en Cristo. Por eso decíamos que no porque tenemos la Biblia o la leemos somos salvos. La lectura es para instruirnos, prepararnos para escuchar la voz de Dios. Dice la misma palabra, escudriñala, estúdiala, porque en ella os parece que está la vida eterna. No dice léela y escudriñala, que en ella está la vida eterna, porque de lo contrario todo el que lee la Biblia ya es salvo. Pero hay que leerla es para entenderla y saber que Dios nos está hablando y nos está aconsejando a través de esta palabra. El parecernos que es la vida eterna es reconocer que Cristo nos está dando ese poder, que nos está dando esa autoridad. Que el ministerio de Jesucristo está en la tierra a través del Espíritu Santo, para nosotros poder tener salvación. El verso 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto más los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Aun cuando estaba la ley, no miraban al líder que Dios había puesto, a causa de la gloria de su rostro, el cual había de padecer. Nosotros vemos un Moisés preparado, vemos un hombre que está dado. Y cuando nosotros vemos en Juan 3:14, 3:15, 3:16, el 16 lo sabemos, era necesario que en el desierto se levantara una serpiente de metal, que se construyera ahí un metal representando que ese asta que estaba allí podía dar salvación a los que miraban con fe y creían, en los que obedecían la palabra. Las serpientes mordían a los israelitas en el desierto. Y cuando Moisés va, le dice al Señor, está muriendo, ¿por qué los traes a morir? Construye la serpiente. Todo el que mire quitará el dolor de él. Todo el que mire no morirá. Era solo una alegoría para que cuando Cristo venga, ahora se diga que Cristo vino, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario levantar al Hijo del Hombre en la cruz. Era necesario levantar a Cristo en la cruz para que todo el que vaya a Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo el que está mordido de la serpiente del pecado, todo el que vive en la oscuridad de pecado, ahora levante la mirada y vea a Cristo y crea que Cristo es su Salvador, para que no perezca. Y eso no es porque es que nosotros lo ganamos, sino que dice el 16, porque de tal manera Dios nos amó. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a Jesús en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa salvación gratuita para nosotros, pero que Cristo pagó en la cruz. La salvación y la condenación están puestas sobre la mesa. Yo soy libre de tomar lo que quiero. Y el Señor me aconseja, yo vine para darte vida y dártela en abundancia. Yo vine para que seas salvo. Y ese ministerio de reconciliación viene dado para que nosotros seamos en vida gloriosa con Cristo cuando Él venga. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en el respecto del pacto del tiempo anterior, sino que ahora en el pacto de Cristo se llena de gloria. En comparación con la gloria más eminente, y el verso 11 dice, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si aquello pudo estar, y no es que fue abolida la ley, fue cumplida por Cristo, para que ahora nosotros no padezcamos el cumplimiento de la ley, sino que entremos con Cristo. Y si aquello pudo ser glorioso, ¿cuánto más lo que está en Cristo Jesús? Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, usamos el querer, no como Moisés ponía el velo para poder separarse, que no se mirara su rostro. Ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Jesús muere en la cruz, Jesús exclama fuerte, según Mateo 27:50, que el Señor exclamó otra vez a gran voz y dijo, consumado es. Entrego en tus manos mi espíritu, Señor. Tetelestai. Y el velo del templo se rasga en dos, pero de arriba hacia abajo, dice la palabra en Mateo. No se rasga el velo de abajo hacia arriba, como que los hombres lo abren. Es de arriba, un velo súper pesado y muy alto, y el mismo Dios lo abre y dice, ahora mi Hijo es el dueño de la redención. Ahora mi Hijo está para que tú le creas,
para que tú vengas y con Él te comuniques conmigo. Ahora traemos el pecado a Cristo mismo. Y algunos hombres creemos que tenemos facultad para perdonar pecados. Y aún queremos discutirlo. Trae, ven y confiésate conmigo y yo te perdono de pecados. Solo Cristo perdona de pecados. La congregación tiene que estar clara. Mi pecado, puedo consultar con un hermano de confianza, puedo consultar con un diácono, puedo consultar con el pastor, debemos consultar con el pastor, debemos estar atentos, pero no para ser perdonados, sino para ser orientados por la palabra para llegar al perdón. Pero el perdón siempre lo va a dar Jesucristo. Nosotros estamos atentos para ello. El velo ya no está separado. Ya el hombre no se prepara para interceder. Ya Cristo se preparó, murió y resucitó para interceder por nosotros. Y Él intercede por nosotros. Y hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Por eso vemos a los judíos, a los rabinos que todavía enseñan que esa palabra está dada para ellos seguir en la letra muerta de la ley. Y no entienden a Jesucristo. Para ellos Cristo es otra cosa. Cristo es algo como un profeta que habla de Dios, pero no le creen como el Salvador. Pero cuando se conviertan al Señor, dice Pablo, se les quitará el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ellos no son libres, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, porque ya el velo no está, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor, por el mismo Espíritu Santo. Ahora cada uno puede ir a esa transformación para buscar que Dios le limpie y le llene de gloria y que su rostro también resplandezca y que sea carta abierta al mundo por el Espíritu Santo que tenemos y que reposa en nosotros. Para los judíos eso no es creíble. Y cuando se les presenta a Cristo, dice, ustedes hablan de este Cristo, pero nosotros somos de la ley. No podemos creer eso porque eso es de la ley. Sin embargo, la palabra es una sola, y como enseñábamos estos días en una clase de homilética, es bien cristocéntrica desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y los apócrifos no entran porque no reconocen a Cristo como centro. Y ellos insisten que solo la Torá, solo el Pentateuco. Sin embargo, nosotros decimos toda la Biblia. El proceso neotestamentario da evidencia. Y ellos dicen, nosotros vamos al Antiguo Testamento. Pero yo quisiera preguntarle a ellos, ¿qué pasa con la palabra del Antiguo Testamento 700 años más o menos antes de Cristo, cuando Isaías en el capítulo 53, el verso 3, hace mención de ese Jesús que iba a nacer? Y dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, ese Cristo. Varón de dolores, ese fue Cristo, experimentado y quebrantado, y como escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías está hablando del mismo Cristo, al que estos no reconocen, al que estos no entienden. ¿Cómo me explican ellos que Isaías lo habla en el Antiguo Testamento y ellos no lo están reconociendo? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y eso no es distante a lo que nosotros hacemos. Nos apartamos y creemos que estamos en el camino correcto, en un porcentaje. Otro porcentaje dice, yo sé que estoy mal, que yo algún día volveré. Y otro dice, no necesito a Cristo ni congregarme, necesito yo tener contacto con Dios. Déjame decirte que para poder estar en los brazos de Cristo hay que estar con Cristo. Y hay que ir donde Cristo te dice. Cristo fue angustiado y afligido y no abrió su boca, dice Isaías 53:7. No protestó, no se quejó. Fue llevado como cordero al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, pero enmudeció.
no rechazó ni protestó, ni dijo, no tengo por qué morir por ellos. Fue callado para pagar nuestra culpa, para pagar nuestro pecado. Y a veces nos creemos con la libertad que no hemos aceptado para vivir. Y queremos vivir en vez de libertad en libertinaje propio, socialmente en libertinaje, y hacer las cosas que no nos conviene hacer. ¿O crees que cuando las haces no está el Espíritu Santo allí? Y les decía, cuando nosotros criticamos de nuestro hermano al que amamos, al que decimos que amamos, y le queremos humillar, lo vituperamos, le ofendemos, lo estamos haciendo con uno que está protegido por el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado porque el Espíritu Santo está intercediendo por ese débil. Por eso dice que es mejor que alguien que quiera hacer mal a uno de los pequeños de Dios se ate una piedra de molino al cuello y con ella se lance al mar, para no dañar el corazón de nuestros hermanos. Hay que tener cuidado con esta palabra. Padre, no sometas a provocación a tus hijos y querer castigarlos aún con la palabra. Padres que quieren castigar a sus hijos leyendo la Biblia. Yo colocaba un ejemplo de mi niñez, mi juventud. Ver un padre castigar a su hijo arrodillado leyendo la Biblia con una lata de agua en la cabeza y que no se bote el agua y te aprendes el versículo ese. ¿Quién puede aprender versículo allí? Castigando con la Biblia. Y todos nos enseñaron un Dios de castigo. Te va a castigar Dios por esto, te va a castigar Dios por aquello. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese salvo por Él. Porque nos amó, nos mandó a rescatar del pecado y de la condenación. Pues el Dios que tenemos no es un Dios de condenación, es un Dios de amor y de perdón. Que sea fuego consumidor, sí lo es, pero cada uno de nosotros decide qué camino llevar. Y tenemos hermanos que han desviado el camino de Dios, han traicionado el principio de Dios y han hecho como el hijo pródigo. Y van y disfrutan porque el diablo les atrae. Y luego que disfrutan, llega el momento de la escasez espiritual y tiene que comerse sus algarrobas. Tiene que clamar por un plato de comida. Tiene que clamar por la bendición. Y Dios dice, sufre, dice Dios, hasta que tú regreses arrepentido. Y cuando vuelve, hay fiesta en los cielos. Cuando vuelve reconociendo su pecado y su error, el Señor le perdona y ya no toma en cuenta esto. Ahora solo le pide que viva en libertad, que sea libre, con la misma libertad con la que recibimos el ministerio de Jesucristo. El capítulo 4, verso 1 de la misma carta, la segunda carta de Pablo a los Corintios, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vea, por la misericordia de Dios lo tenemos. La salvación por la misericordia, como cuando el apóstol Pablo decía al Señor, he orado 3 veces para que quites mi aguijón, este aguijón que tengo en mi carne. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Tienes lo que yo tengo para darte, tengo más, pero tienes que aguantar allí para que resistas y pueda mi gloria manifestarse, para que pueda ser cada día más fuerte. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Es lo que debemos hacer, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos conciencia humana delante de Dios, sin dejar de ser humanos, pero reconociendo que Dios controla nuestras vidas. Y queremos a veces cosas sobrenaturales, pero olvidando a Dios, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Hay unos que se desviaron y el enemigo les entenebrece y creen estar en la verdad. Tienen que regresar hasta que vengan para que les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. La luz del Evangelio de Jesucristo resplandece y el Cristo mismo de este Evangelio transforma nuestras vidas. No es que sencillamente el Evangelio como una religión o como una doctrina puede cambiar vidas. No, quien cambia la vida es el Cristo de este Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo, vivido como Cristo quiere, el que nos va a dar la bendición para nosotros seguir adelante. Porque ese Cristo es la imagen de Dios en esta tierra. Es el Dios vivo en esta tierra. Y como les decía, al no estar este Dios vivo, pues está el Espíritu Santo de Dios, para que por el amor de Dios nosotros no vivamos más en tinieblas, sino que la luz que resplandece en nosotros
aparta la tiniebla de nuestras vidas. No resiste físicamente, naturalmente la tiniebla no resiste la luz. Puede haber mucha oscuridad, puede ser muy densa la oscuridad, la luz puede ser muy tenue, pero es luz. Y al llegar la luz a las tinieblas, pues se desvanece la tiniebla. Y nosotros somos luz porque Jesús nos dijo que éramos la luz del mundo. Porque Él también es la luz del mundo. Y nosotros tenemos de la luz de Cristo para enseñar a la gente en que este Cristo que tenemos somos una carta de presentación. Somos una postal de presentación. Yo no sé si recuerdan esas postales que vendían anteriormente cuando no había tanto internet, cuando no había tantas redes sociales. Lo que nos llegaban eran unas carticas, unas tarjetas muy bonitas, unas postales de presentación. Y uno las almacenaba y las guardaba. Y hacía cartas a mano como postal, cartas de recomendación, cartas de ofrecimiento, de saludo, de salutación o de peticiones. Pero eran cartas hechas con un propósito. Y ahora el Señor dice, ustedes son cartas abiertas con el propósito de rescatar a este mundo, de salvar a este mundo. Y cuando nosotros mismos fallamos, el Señor quiere ofrecernos proceso de redención. No importa dónde estemos, no importa lo que hayamos hecho, no importa cómo hayamos fallado, importante es reconocer que Cristo es nuestro Salvador y decirle al Señor, yo vengo a ti para que tú me perdones, para que seas tú quien encamine mi vida. Yo no sé cuál es tu problema hoy, yo no sé cuál es tu pecado, yo no sé cuál es el Dios al que has venido pidiendo. No sé si estás pidiendo como algunos que creen que piden a Dios y dicen un nombre que no es Dios. Amigos que adoran a Dios y dicen, yo también creo en Dios, Elier, yo creo. Y por eso hablo a la gloria del gran arquitecto del universo. Pero cuando vemos esa doctrina o vemos esa secta, vemos que ese gran arquitecto del universo no es Jehová nuestro Dios. Es otro Dios cualesquiera, el que ellos quieran elegir como Dios. Y otros que quieren darnos la bendición en el nombre de Dios y de otros que acompañan. Que Dios y la... Se dice, no decir eso. Que Dios te acompañe, pero agregamos cosas. Y eso hay que quitarlo. Aunque yo no lo menciono, su cerebro lo dice. Y usted se sonríe allá porque está reconociendo lo que el cerebro le dice. Fue lo que nos enseñaron. Es como cuando hacemos juramento por Dios por Dios y mí, y cada uno de nosotros sabe cómo lo ha hecho. Ahora no es necesario. Ahora habita en nosotros el Espíritu de Dios y nuestra palabra es sí o no. Y vivimos para Dios. Y si vivo para Él vivo y si muero para Él vivo. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero hay que ser cartas abiertas de Dios para este mundo. Porque el que vive para Dios debe demostrar que es hijo de Dios. Tendrá momentos difíciles, tendremos angustias, tendremos aflicciones, pero ya Cristo nos consuela que Él nos ha dado la bendición. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí que ya yo he vencido al mundo. No importa la edad, joven que hoy escucha esta palabra, adulto que escucha esta palabra hoy, gracias a Dios no hay ancianos acá, pero hasta los adultos que escuchan la palabra tienen oportunidad de redención y salvación. Y si es salvo, glorifique el nombre de Dios, purifique su vida para servir a Dios y a esta sociedad. Para hacer una carta transparente que cuando hablemos podamos ser sutiles ante los hombres. A veces andamos felices en el mundo, cristianamente felices. Y cuando alguien nos saluda, ¿cómo está? ¿Qué te importa? Y yo he escuchado hermanos que uno le pregunta, ¿y cómo está, hermano? Bien. Una pregunta era, cada vez que me ve me pregunta cómo estoy. ¿O es que cree que yo no estoy bien? ¿Qué corazón tan dulce, no? Y yo le digo, sí, se le nota que está muy bien. Está alegremente bien. ¿Cómo se siente? Muy feliz. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Así nadie le va a creer. Cuando la gente está feliz, dice, estoy contento y satisfecho. Estoy creyéndole a Dios, esperando un día malo para decirle, Cristo está conmigo. Para que ese día entienda que Dios vive en mi vida. Gente que estamos confundidos y que hemos querido vivir por leyes antiguas. Y más aún le dicen a uno, soy así porque a mí sí me enseñaron mis padres. Así tengo que vivir, así nací y así voy a morir. Déjame decirte que Cristo no quiere que mueras así. Él quiere que mueras en felicidad, con la salvación. Y si una vez nacimos en el pecado, como dice el apóstol, en pecado me concibió mi madre. Fui engendrado en pecado, pero ahora vivo para Cristo. Cristo tiene poder para liberarnos.
Cristo tiene poder para rescatarnos, para traernos de la tiniebla a su luz admirable. Y que seamos un ejemplo claro de salvación, que seamos ese ejemplo de vida para muchos. Aunque angustiado y afligido, el Señor Jesús no abrió su boca para protestar. Aunque estaba derramando sangre por el castigo que llevó por nuestros pecados, no se quejó, sino que fue a la cruz. Y luego que venció, exhibió a las potestades, exhibió a aquellos atormentados espíritus oscuros en la cruz del Calvario. Castigó y doblegó al diablo y venció al diablo en la cruz. Por eso Él no tiene potestad sobre nosotros. Y cuando resucita el tercer día, aún los incrédulos que iban con Él camino a Emaús no entendían. Y luego dicen, y ardía mi corazón por Él, pero no le conocí. Yo quiero que arda tu corazón, pero porque el Espíritu Santo está en tu vida, y con ese ardor alabemos y glorifiquemos a Dios. Que tú le puedas decir a Dios, yo te amo, Dios, yo te glorifico, Dios. Y a veces vamos a decir gloria a Dios, y gloria a Dios porque me pueden oír. Hable con sinceridad de corazón ante Dios y demuestre que es hijo de Dios. Ese Dios que nosotros tenemos es un Dios de misericordia. Aunque Él por nuestras rebeliones fue herido y humillado, el mismo Cristo en la cruz lo hizo para que nosotros seamos libres. Y el apóstol Pablo lo enseña. Que el Señor dice, yo te liberto, eres libre. Me lo dice el apóstol Pablo. Y el Señor Jesús te dice, yo os liberté para que seáis verdaderamente libres y no estéis sujetos bajo el yugo de la esclavitud, ni de la letra muerta, ni del pecado anterior, ni de nada de lo que me puede atar para yo servir a Dios. Así que soltemos nuestras manos y glorifiquemos a Dios. Y si alguno es libre, dele gloria a Dios en esta mañana. Pero alabe a Dios con corazón sincero, con corazón de alabanza, para decirle a Dios, yo también te amo, Dios. Que se oigan los cielos, la alabanza a Dios, la adoración a Dios. Padre, en tu nombre, Señor, recibe honra y gloria a Dios. Y que este pueblo que hoy bate sus manos para ti, que abre su boca para ti, pueda hacerlo con corazón sincero, con corazón limpio, para alabarte y glorificarte. Recibe como ofrenda grata los cantos, recibe como adoración lo que hacemos para ti, Padre. No merecemos estar en tu presencia, no merecemos la salvación, pero Cristo lo regaló a través de su sacrificio y nos apropiamos de esto, Dios. Nos apropiamos de la salvación por la sangre de Jesucristo. Recibe honra y gloria, Padre. Te alabamos, Señor. Recibe, Dios, alabanza y adoración. Aplaudamos al Señor en este nombre, en este momento. Amén, en el nombre de Jesús. Hermanos, quiero recomendarles, el que no la tiene así y tiene un teléfono, descárguela en el teléfono. Si sus ojitos ya no pueden ver, no me diga que no puede leer la palabra porque no puede ver. Pues descargue una y dígale al teléfono, capítulo 5 de Proverbios, y él le lee el capítulo 5. ¡Ay, qué maravilla ahora! Hay una maquinita ya que llaman Alexa. Yo, Alexa, el versículo para hoy, y me daba un versículo. Alexa, el capítulo tal de tal, y todo eso lo sabe Alexa. Hermano, busque una Alexa para que le lea la palabra, si usted tiene flojera de hacerlo, pero léala. Aquí es que está la salvación. En el momento más duro de mi vida, el momento más duro de tu vida, el Señor nos va a consolar a través de su palabra. No deje pasar esta bendición. Hay países en los que no se puede leer, que no se puede hablar, no se puede discutir. Ahí tenemos los primeros sacrificios de cristianos en Corea del Norte. 36 hermanos leyendo la palabra bajo un puente, se reunían allí. Ni podían leer en voz alta. Hasta que pasó una máquina por encima del puente, destruyó el puente y los descubrieron allí. Y a todos les pusieron a renegar de Dios y les mataron sus hijos allí. O escupes la Biblia o te mato al niño. Y ellos fueron a sus hijos, te amamos hijos, nos vemos pronto, ya vamos con el Señor. Prefirieron la muerte de sus hijos, pero fueron fieles a Dios. Murieron los niños y ellos también, pero algo les puedo decir, es que hoy están en la presencia del Señor.
Y nosotros tenemos la bendición de leerla y de estudiarla y de hablarla. Mañana lunes hay estudio bíblico. Y es triste ver cuántos vienen a prepararse. El miércoles estudio bíblico. Y es triste ver cuántos vienen a prepararse. Y me dicen, hermano, es que a la iglesia le falta estudio bíblico. Ustedes no están haciendo estudio bíblico como tiene que ser. ¿Usted viene el lunes? No. ¿Y el miércoles? No. Ah, por eso es que no hay. Porque usted es la iglesia. A la que le falta es a usted. Pero a los que vienen tienen estudio de la palabra. Y el sábado los jóvenes y los caballeros y las damas y los niños y todos estamos para enseñar la palabra. Y compromiso grande con la educación y la predicación para los niños. La Alianza para el Evangelismo de Niños sigue llamando y sigue clamando para que nosotros nos preparemos, para nosotros trabajar más lo que tenemos. Hay que capacitarse, necesitamos maestros, gente que quiera enseñar la palabra de Dios. Yo quiero en esta mañana reflexionar un poco con algunos que no han conocido a Jesús como Salvador. ¿Hay alguna persona en la sala que no ha conocido a Cristo como Salvador? Y quiera dar el paso de entregar su vida al Señor y decirle, yo también quiero ser carta abierta al mundo. Yo también quiero ser algo que pueda interceder por mis hermanos. ¿Hay alguna persona que quisiera reconocer a Cristo como Salvador? ¿O hay alguna persona en la sala que quisiera confirmar su fe en esta mañana? Que haya estado en los caminos del Señor, pero que siente que no he confirmado mi fe. Tiene una hermana para confirmar su fe al Señor. ¿Hay alguna otra persona que quiere confirmar su fe en Jesucristo? Reconocer al Señor. Dios te bendiga, mi hermana, ya vamos a orar contigo. ¿Alguna otra persona que quisiera reconocer que Jesús es su Salvador o que quiera confirmar su fe en el Señor? Hay algunos que necesitan como que ir más abajo en el pozo, como que necesitan ir más allá y sufrir más para poder, como que necesitan comer más algarrobas para poder venir a reconocer al Señor. Yo creo que es momento de dejar eso y venir a los brazos de Jesucristo. Y como el Padre amoroso que narramos en el Hijo Pródigo, le dice, este es mi hijo que estaba muerto y ha resucitado. Este es mi hijo que se había perdido y lo he rescatado. Pues maten el becerro gordo, báñenlo, vístanlo, colóquenle anillo de la familia y hagamos fiesta porque mi hijo que había muerto ha resucitado. ¿Hay algún otro que quisiera venir a los brazos de Jesús? ¿Estamos todos bien con el Señor? Ay, ya la cosa va cambiando, gracias a Dios. Vamos a estar de pie y vamos a orar con mi hermana en esta mañana.